Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal Agualito Camina. Hoy me encuentro cerca del pueblo de Monturi, en el interior de Mallorca, prácticamente a 1 kilómetro del pueblo estoy. Pero el motivo del vídeo de la visita es esto que tengo aquí detrás de mí. Luego cuando yo me quite te lo enseñaré bien, trataré de interpretarlo contigo si te quedas, para ver si lo entiendo yo y lo entiendes tú también. Es complicado y ya veremos por qué. Pero bueno, el sitio es Son Fornés, como creo que os he dicho, la finca del mismo nombre. Lo que tengo detrás mía es un poblado de origen talayótico. Esto nos echamos para atrás unos 3000 años, 10 siglos antes de nuestra era más o menos, cuando una comunidad de unas 400 personas se asienta en este lugar, en este punto, y construyen primero 3 talayots. Luego os diré, para el que no lo sepa, qué es un talayot, una atalaya básicamente, y un poblado. El origen es ese. A lo largo de los siglos, tened en cuenta que la época talayótica puede ser que dure unos 4 siglos, entre el 10 y el 6 antes de nuestra era. Después viene la época post-talayótica, que también puede tener distintas interpretaciones, y esto se refleja en el poblado. Esto es lo que quiero ver hoy, quiero verlo contigo, como digo, si te quedas, si te interesa. Si no, gracias por haberme escuchado hasta aquí. Pero bueno, puede ser interesante, así que no, te recomiendo que te quedes un ratito y veamos juntos qué es lo que nos encontramos aquí en la finca de Son Fornés. Esta pared de aquí, este muro de aquí, parece que era la entrada del poblado, concretamente por ese punto, que también haremos la entrada por ahí. Pero antes de nada quiero enseñar esta pared, porque ha habido interpretaciones, creo, en algún lugar he leído, algún tema sobre todo de carácter defensivo, pero aquí he leído, aquí en el lugar, he podido leer y saber que tiene que ver más con la sustentación del lugar, porque por ejemplo, ahí detrás ya se apoyaban las primeras casas o habitaciones o conjuntos de viviendas, ¿no? La primera parte del poblado, que son unas, creo que siete residencias habitacionales. Entonces, aquí tenéis la estructura de la pared. Ya estáis viendo una de las características de esta cultura talayótica, y es ese empleo de grandes piedras ciclópeas debajo, o mejor dicho, encima de una hilada de piedras. Y en este caso, luego veremos el talayot, se dice que se utilizaba, digamos, en seco, unas encima de la otra, y rellenándolo con piedras más pequeñas, ¿no? Como por ejemplo podéis ver ahí, perfectamente. Entonces, son grandes piedras, forma rectangular en la mayoría de los casos, sobre una hilada de piedras más pequeñas para construir este tipo de muralla. Entiendo que quizás ese talud de tierra sirve luego también pues como apoyo, ¿no? Igual que el de aquí. Y esta parte se ha limpiado pues más bien para que veamos, imaginemos, podamos saber pues cómo era en origen la construcción de la estructura. Si vamos a la entrada natural del poblado, os voy contando. El poblado, cuando digo el poblado me refiero al poblado primero, ¿no? Al talayótico. Como dije antes, siglo X al siglo VI antes de nuestra era, antes de Cristo. Y estas son estas primeras viviendas. Las primeras viviendas, de hecho, concretamente se encuentran pegadas a los talayot número 1, que es aquel, y el talayot número 2, que está ahí. Luego me acercaré y lo veremos. Y las viviendas que van desde el talayot 1 hasta el 2. No solo las que están junto a ellos, que de hecho las paredes de los talayots forman parte de la vivienda, sino estas de aquí. Y en estas de aquí, concretamente, me gusta esta, o quiero ponerme en esta, porque aquí se pueden observar varias de las características de estas casas. Ahí tenéis, en el centro, esta gran zona de losa o de piedra, que se identifica como el hogar, donde se preparaba la comida. He leído por ahí que prácticamente había potaje diario, así que mal alimentados tampoco se estaba. Luego esta pequeña sala de aquí, más resguardada, que posiblemente fuera dormitorio, y ahí hay una gran sala, una sala más grande, una zona más grande de la sala, con el acceso, me perdonáis por los cambios de luz,
pero es que estoy en un momento en el que hay bastantes nubes, sol, etcétera, entonces espero que se aprecie bien. Ahí tenéis la escalera en el centro de la imagen de acceso a esta gran sala. Ahí tenéis la zona de hogar, donde se encendía el fuego y se preparaba la comida, y posiblemente se dice que esta zona de aquí estaba más resguardada y era zona pues para dormitorios. Esta es una de las casas. Ahí tenéis un muro de separación y ahí tenéis una casa, otra casa, con una disposición bastante parecida. En la zona del centro veis la parte de piedra donde se dedicaba a ahogar, a encender el fuego y a preparar la comida. Este es el talayot número 1, se considera que es el mayor talayot de la isla de Mallorca y cuenta con una base de 17 metros de diámetro. Bueno, aquí no se aprecia mucho, evidentemente no tenemos una escala. Vamos a ir un poco hacia adentro, a ver si luego podemos ubicar de alguna manera o señalar un poco la magnitud de estas enormes piedras. Pero bueno, vamos a ir hacia adentro. Hay que agacharse un poquito. A ver, me gustaría que se vieran las piedras de arriba también. Bueno, quizá en el otro sentido. Y aquí tenéis el interior de este talayot número 1. La columna central, enorme. Tened en cuenta que esto tenía que tener una fortaleza importante para sustentar el techo. La verdad es que el interior es amplio, permite perfectamente la afluencia de bastante gente del poblado, bastantes individuos. Aquí hay una zona como de trabajo. He estado leyendo fuera. Este talayot parece ser que se destinaba también, o sobre todo al despiece de animales, pues para proporcionar carne, ¿no?, a todos los habitantes del poblado, en época talayótica. Siempre estoy hablando de época talayótica, año 1000 antes de nuestra era hasta el siglo VI, igualmente antes de nuestra era. Entiendo que todo esto se debe de saber por la cantidad de restos animales, huesos sobre todo, ¿no? Ahí entra la zoopaleontología. Yo, como siempre digo, no soy entendido en nada, pero bueno, soy curioso. Así que eso que os comento viene en los escritos del lugar. Son Fornés tiene una página web que la podéis consultar y también unos paneles. Y esta es la zona que digo, que parece ser que era zona dedicada al despiece de animales. Aquí no voy a poder enseñarlo. Hay una sala oscura, profunda, que parece ser que tenía como utilidad de almacenaje. Y esta es fijaros qué dintel hay aquí, para sustentar lo que viene por encima. He leído que se movieron alrededor de 20 toneladas de piedra, ¿no? Eso, por unos individuos. No sé si se observa bien. Bueno, intentaré darle luz luego. Aquí tenéis el acceso al talayot número 2. Y allí tenéis la entrada, una entrada que está cegada. Creo que la voy a poder enseñar. Aquí con cuidado, claro. No solo de no hacerse uno daño, sino de no estropear nada. Pero bueno, ahí tenéis la entrada cegada. No sé si voy a poder acceder a ella. Quizás sí. Esa es la entrada. Luego realmente no se continúa. Parece ser que hubo fracaso en la estructura y el talayot quedó cegado. El talayot luego, a partir de ahí, de que fracasara la estructura, se accede a través de una escalera de caracol, que creo que os voy a poder enseñar, que está ahí arriba. Prácticamente son 3 escalones. Bien, esto es la parte superior. Ahí veis el hueco de lo que era la entrada, pero bueno, debido pues posiblemente a algún fallo de estructura, todo esto colapsó en algún momento de la historia y el acceso se hace ahí. No sé si veis esa gran roca, detrás de ella hay otras 2 y es el acceso a ese interior del talayot. Todos los talayot tienen esa columna que veis, que también era sustento del techo. De hecho, igualmente todo esto estaba tapado.
¿de acuerdo? Según la interpretación que he podido averiguar, este segundo talayot tenía que ver con reuniones. Se han encontrado vasijas y vasos que no se han encontrado en ninguna otra parte del poblado, con lo cual puede ser que tuviera que ver con ritos, no solo reuniones, sino que posiblemente religiosas o de índole religioso. Bueno, y desde aquí ya veis la vista. Tened en cuenta que yo no estoy arriba del todo y se domina bastante primero el poblado, pero bueno, lo que hay más allá del poblado también. Vale, aquí junto al talayot número 1 se ubican las primeras casas o conjuntos de casas, concretamente esta de aquí, pequeña, cuadrada, muy adosada al talayot. Y a partir de aquí, y lo que os voy a enseñar hacia mi izquierda, esa de ahí también, esta de aquí también, donde veis esa gran piedra debajo del árbol. Y esto de aquí son las primeras casas, o las casas que pertenecen al periodo talayótico. ¿De acuerdo? Ahí tenéis el hogar que antes os indicaba, la gran piedra para sustentar el techo, o el madero que sustentaba el techo. Y luego veis aquí otras casas, más bien por encima. Estas de aquí, incluso donde yo mismo me encuentro, es una de ellas. Voy a volver hacia arriba para que la veáis. Estas otras casas, que sería una segunda fila detrás del primer periodo talayótico, estas estructuras, que parece ser, y según he leído, todas estas de aquí, hasta el talayot número 2 que está allí en el fondo, en el centro de la imagen, y todo esto de aquí, que pertenece a épocas posteriores o post-talayóticas. Época balear o balearica y época clásica. La época clásica, la cual ya nos estamos metiendo prácticamente en nuestra era, o un siglo antes de nuestra era, con la presencia incluso ya en la isla del Imperio Romano. Tened en cuenta que en el año 123 antes de Cristo, el Imperio Romano entra en Mallorca, se hace con ella, evidentemente. Entonces se dice, según la información que he podido leer, que esta zona no deja de estar habitada. Y estas últimas construcciones, fijaros que esto parece incluso, bueno, cualquiera diría que es un altar, ¿no? Esta zona del poblado ya se construye en época clásica, con presencia romana en la isla. Y también, por eso me desplazo para atrás, esta zona de aquí, que pueden ser incluso algunas de las últimas casas que se construyen en este yacimiento de Son Fornés. Ahí tenéis, luego parece una escalera eso, y aquello de allí incluso una calle que sube. Bien, ¿por qué? Porque detrás de todo este muro hay una finca privada. Tened en cuenta que Son Fornés es una finca pública, pero hay una finca ahí detrás, y ahí detrás, en algún punto, que no lo veo, estaría el talayot número 3. Un talayot que se encuentra en un estado bastante malo y no se ha podido determinar qué uso o utilidades pudo tener. Pero bueno, entonces desde aquí, digamos que siglo III, siglo II, siglo I, antes de nuestra era, comienzos de nuestra era, presencia romana en la isla, y si bajamos hacia allí, ya entraríamos en la época post-talayótica primero y finalmente, como os he indicado, en las casas de la época o de la edad talayótica. Igualmente, del talayot número 2, que es este, y hacia allí, veis más restos arqueológicos, más casas. Esas son ampliaciones en la época balear, la segunda época. Estamos hablando del siglo V, siglo VI, antes de nuestra era, hasta el siglo III, siglo II, igualmente antes de nuestra era. Una de las cosas que quiero aprovechar entrando en esta casa, posiblemente de la época clásica, volviendo a esta especie de altar, yo no voy a decir que sea un altar porque no lo sé y no me quiero aventurar,
pero bueno, es lo que te viene a la mente, teniendo en cuenta en la época en la que además nos encontramos, ya son 1000 años después del inicio, posiblemente del inicio de este poblado. Y aprovecho para enseñaros esto, que está en muchas otras casas. Se tiene como lugar de acopio de agua, posiblemente. No es un acopio ilimitado, pero lo voy a enseñar luego de otras casas. Los hay incluso más pequeños. Y luego adosado esta zona de banco, aquí y también por allí. Y en concreto en esta casa, pues me ha llamado la atención esta pared, utilizando también unas grandes piedras, a modo de muro o muralla, de sustento de lo que viene detrás. Evidentemente ahí hay unos empujes, hay unas fuerzas, pero bueno, fijaros cómo está esta pared, 2000 años mínimo, entre 2000 y 2000 y pico de años después de haberse levantado. Las piedras que se utilizan en la entrada, me imagino que luego aquí habría un dintel, digo yo, pues son normalmente más grandes, algunas más grandes que esta he visto, que también intentaré encontrarlas de nuevo y enseñarlas, porque sí que me ha llamado la atención y os la quiero mostrar. Aquí veis otra de las casas que no pertenecen a la época talayótica, sino a la posterior, igualmente bastante grande, cuadrada. Allí tenéis la piedra central en medio para sustento del madero, de la gran viga de madera para el techo, y aquí tenéis la entrada de la casa, que parece que viene por una calle hasta aquí y luego gira para entrar en la casa. Una casa que, bueno, aquí podía coger grupos de fácil 10 personas, posiblemente familiares. Bueno, os digo, es complicado algunas veces de interpretar porque cuando se produce el colapso de la primera época, de la época talayótica, mucho se reutiliza para seguir construyendo casas por aquí detrás. Posiblemente ya había algún poblado que no era tan amigo y algún conflicto podría haber. Con lo cual aquí ha habido destrucción y puede ser que algunas calles se hayan abierto y otras se hayan cerrado. Por eso en algún caso estoy encontrando áreas donde parece que tenía que haber un paso y después no lo hay. Por eso digo que cuesta un poco interpretarlo sobre el terreno. Me gustaría conseguir algún tipo de imagen, que creo que la voy a poder conseguir cenital o bien dibujada desde arriba, para ver si podemos entender todo esto mucho mejor. Esta es una de las casas que pertenecen, una de las zonas que pertenecen a la época talayótica, justo pegado al talayot número 1. Aquí hace una especie de revuelta. Este posiblemente sea el soporte del poste central de sustentación del techo. Y aquí tenéis algún área como delimitado, creo que se observa, que he leído en algún punto que se podían utilizar como zonas de acopio de carne o acopio de grano o acopio de vegetal. Mirad, esto es una entrada a una casa, vamos a decir que esto es una calle, ¿vale? Que os quiero enseñar, porque aquí hay unas separaciones y entendemos quizá mejor lo que es la distribución de una casa, porque es más lógico desde el punto de vista moderno o actual que tenemos nosotros. Esto sería la entrada de la casa. Aquí a mano izquierda os enseño el lugar de acopio de agua que os he enseñado en otra casa precedente. Una sala. Aquí hay una zona, bueno, factible con que fuera zona para preparar comida, suelo de piedra. Bueno, aquí detrás está el talayot número 2, una zona que puede ser de acopio, a la cena, por llamarlo con nombres que entendemos todos. Y después, aquí veis una separación, una piedra central, puede ser la sustentación del techo. Ahí tenéis lo que parece una mesa. Allí hay otra roca, otra piedra, de las que se utilizan o se utilizaban para sustentar el techo. Y aquí tenéis una sala cerrada, más cerrada, que pudiera ser una dependencia para el descanso. O incluso también esta, que se cierra bastante. Pero bueno,
Digamos que esto es una habitación con separaciones que podrían entenderse o podríamos entender más fácilmente desde nuestro pensamiento actual y moderno de lo que sería una casa. Esta casa pertenece a la zona talayótica, o sea, a la edad talayótica, una de las posiblemente con más encanto. He venido a esta zona que estoy digamos, una vez pasado el Talayot número 2, a unos 50 metros, hay aquí otra zona de yacimiento, pertenece ya a una época mucho más próxima, ya, bueno, o tocando con incluso la presencia romana en la isla. Aquí tenéis lo que vendría a ser una amplia casa, la entrada es aquí, a ver si consigo hacerlo bien. Esta sería la entrada de la casa, o conjunto de casas, porque puede ser que haya dos. Aquí en la zona central, que está protegido por este cable, en la zona de acopio de agua, ahí tenéis un espacio grande, subida de escalerita por allí parece una habitación más cerrada, mirad qué muros más amplios, se sigue utilizando una piedra enorme. Tened en cuenta que en las casas sí que efectivamente en las casas se utiliza un material aglomerante. Hay mortero, o hay arcilla, o hay argamasa. Aquí podéis verlo, ¿de acuerdo? En fin, ahí os dejo. Fijaros que es zona para el acopio de agua, bastante grande. Aquí estamos hablando ya de una cantidad importante de agua. Es posible que aquí la presencia de individuos ya fuera mucho más numerosa. Pero bueno, esto es casi una villa, teniendo en cuenta lo que hemos visto, Bueno, y con una última vuelta al Talayot número 1, elemento que posiblemente dé nombre, bueno, que posiblemente no, que da nombre a una cultura y a una edad y a una época. Me voy a ir despidiendo con unas últimas imágenes del poblado, hasta el Talayot número 2, por ejemplo. Una visita chula, a mí me ha gustado al menos tratar de interpretar este lugar, entrar en estos talayots, en las casas, intentar diferenciar la parte, digamos, de la edad talayótica de la post-talayótica, pasear por aquí, luchar contra las sombras y las luces a la hora de grabar, sobre todo, que ha sido complicado. Bueno, interesante para mí, desde luego. Espero que a ti también te haya podido interesar, al menos un buen rato. Nos vemos a la siguiente. Hasta pronto.